Muy buenos días y un gusto compartir con ustedes el tema relacionado con la gestión de la diversidad en el aula en este curso que acertadamente está desarrollando la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a la cual de igual manera agradezco por haberme considerado para ser parte del mismo. Cuando nosotros hablamos de la gestión de la diversidad en el aula, tenemos que pensar en primer lugar lo que sucede hoy en la universidad y qué tanto nosotros podemos hablar en la sociedad actual de un proceso inclusivo cuando realmente existen tantas barreras aptitudinales fundamentalmente en la familia, en el sector laboral, en la universidad propiamente dicha. Hablar de la inclusión en la universidad significa pensar qué estamos haciendo hoy con aquellos estudiantes que ingresan a nuestra casa de estudio y presentan algún tipo de necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad, pero también aquellos estudiantes que por su condición de género, del el lugar donde viven, de su cultura, de sus tradiciones, pues muchas veces se manifiestan con un comportamiento, diríamos que variado, por no decir diferente, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, la diversidad en el aula y la verdadera inclusión es un tema que nos ocupa a todos y es un tema que hoy constituye un problema real. Y cuando hablamos del gran reto que hoy tenemos nosotros como docentes, ¿verdad? Para lograr una educación universitaria inclusiva, vamos a ver que desde nuestra experiencia investigativa, desde la consulta, ¿verdad?, en la literatura científica y desde lo que realmente sucede en la práctica educativa, vamos a encontrar, obviamente, barreras. Entre ellas, hay una que desde nuestro punto de vista es fundamental y es la irregularidad en el tránsito educativo a los estudios universitarios para estudiantes con discapacidad. La dificultad añadida que está originada fundamentalmente por el nivel de desinformación, de desorientación, los prejuicios, el miedo, y por otra parte, el hecho de que un gran número de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo ven justo la formación profesional como un objetivo alcanzable a muy largo plazo. Es decir, hay mucha desconfianza de qué tanto puede hacer un estudiante en la universidad cuando presenta algún tipo de necesidad educativa especial y más que todo se cuestiona su formación y su egreso posteriormente. Ante esto está la denominada barrera, ¿verdad? Como bien nos dice Alfonso, en el 2007 es la expresión de los obstáculos que hacen que esas diferencias funcionales se conviertan en desigualdades, desigualdades que van a limitar la calidad de vida de cualquier persona. Y cuando nosotros hablamos de las barreras, pues siempre nos viene a la mente las que están vinculadas al entorno físico o actitudinal. Y estas barreras se van a manifestar en esa interacción del individuo con su contexto, ¿verdad? Entonces, hablar hoy de la universidad y de la inclusión significa pensar, reflexionar y analizar cómo está la infraestructura, qué tan preparados
están los docentes. Existen equipos especializados que apoyen este proceso dentro del contexto universitario. ¿Qué sucede con las adaptaciones curriculares si todavía hoy pensamos en ellas y en el mundo se está hablando del diseño universal de aprendizaje? La inclusión tiene un antes y un ahora, ¿verdad? Un antes donde todo el mundo daba la espalda, ¿verdad?, a este proceso, donde no existía la verdadera conciencia, donde no se trabajaba por el logro de una cultura inclusiva. Pero la inclusión tiene un ahora, y es un ahora de esperanza, un ahora donde ya vemos estudiantes que han culminado sus estudios universitarios y que incluso se desempeñan como profesionales en diferentes ámbitos de la sociedad. Pero este ahora de esperanza es el que tenemos que mejorar, es el que tenemos que continuar trabajando por el logro de esa verdadera educación inclusiva. Y es por ello que se necesita de esa concepción holística y resiliente para poder atender la diversidad. Se necesita entonces organizar los procesos internos, se necesita modificar nuestra reglamentación, se necesita que exista una cultura inclusiva, resiliente, y se necesita la preparación de docentes y estudiantes para esos procesos inclusivos, ¿verdad? Y creo que es uno de los puntos medulares. Vale la pena reflexionar y pensar si dentro de nuestra comunidad universitaria existe la verdadera cultura inclusiva. Si nuestra sociedad goza de una cultura inclusiva. Y hablar de inclusión no es nada nuevo. El término inclusión nace en la pedagogía clásica de Comenius en el año 1809 y se lleva a cabo fundamentalmente a partir de la constitución de los sistemas educativos en la Revolución Francesa y su posterior expansión tanto en Europa como en América. ¿Qué significa la educación inclusiva o qué plantea la educación inclusiva? En primer lugar, plantea el acceso de niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad a una formación o a una educación formal de calidad. Plantea la necesidad de que existe el apoyo al trabajo en equipo. Plantea que se debe tener una visión global de la atención educativa. Y algo muy importante, el desequilibrio entre las prácticas pedagógicas tradicionales y las prácticas innovadoras que permitan atender la diversidad. Es decir, hay que dejar a un lado esas prácticas pedagógicas tradicionales cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de diversidad. Las dificultades hay que convertirlas en una oportunidad. Y es importante transformar el proyecto educativo, que es objetivamente lo que hoy está haciendo la Universidad Estatal del Sur de Manabí con estos procesos. Es decir, transformar esos proyectos educativos donde no se pensaba en un proceso inclusivo y hoy se abre hacia este mundo, ¿verdad? Hacia este mundo de la inclusión. Generar una concepción natural hacia las personas con discapacidad y, sobre todas las cosas, buscar, potenciar y hacer todo lo posible por desarrollar una comunidad que esté basada en valores inclusivos. ¿Por qué? Porque es la única forma en que nosotros podemos dar respuesta y cumplir con los objetivos de la inclusión, ¿verdad?
que es justo brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de esas necesidades de aprendizaje que existen tanto en entornos formales como en entornos no formales, ¿verdad? Entonces, una educación inclusiva fundamentalmente busca cómo integrar a los estudiantes a esa enseñanza convencional, ¿verdad? Y representa una perspectiva que analiza cómo transformar esos sistemas educativos y esos entornos de aprendizaje para poder responder a esa diversidad de estudiantes que nosotros tenemos. Es decir, es permitir que tanto docentes y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad, que no vean la diversidad como un problema, sino como un desafío, como una oportunidad para enriquecer el proceso. Y de allí que, que están los principios de la educación inclusiva, que son los que rigen este proceso en los entornos educativos. Es decir, el principio de igualdad, el principio de comprensividad y el principio de globalización. Hay que tener en cuenta que la educación, la inclusión es un proceso que busca sobre todo maximizar esa presencia, esa participación y ese aprendizaje de todos los estudiantes, que precisa justo la identificación y la eliminación de las barreras y que pone énfasis también en aquellos grupos de atención prioritaria que pueden estar en riesgo. Y tiene tres dimensiones fundamentales: la cultura inclusiva, las políticas inclusivas y las prácticas inclusivas. Políticas inclusivas, nuestro país tiene. De hecho, es considerado como uno de los países que cuenta con una reglamentación que garantiza los derechos de las personas con discapacidad mejor estructurada. Pero ¿dónde estamos nosotros todavía con algunas dificultades en las cuales debemos trabajar? La cultura inclusiva y las prácticas inclusivas. No hacemos nada con tener las políticas inclusivas si realmente no existe esa cultura por parte, sobre todo, y me estoy centrando en el contexto universitario, por parte de todos los que hacemos universidad, todos, y las verdaderas prácticas inclusivas que debe conducir el docente universitario. Es por eso que una institución educativa inclusiva se debe caracterizar por ese valor que se le da a la diversidad. Y necesitamos un docente inclusivo con determinadas competencias, que sepa enseñar a los estudiantes, que gestionen ambientes de aprendizaje para que todos puedan alcanzar habilidades y destrezas, que organicen ambientes de aprendizaje para que todos puedan aprender con igualdad de oportunidades, que gestione ese trabajo en equipo y que sepa trabajar sobre todas las cosas con las familias. Es por eso que cuando se analiza el rol que hoy tiene el docente inclusivo, se habla de que es promotor del cambio hacia una sociedad que sea más justa, más equitativa, más incluyente, y es el principal actor de la transformación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el docente es quien mejor conoce las necesidades y características del grupo de estudiantes. Por tanto, él es un investigador permanente sobre esa práctica docente, pero ya ahorita con un enfoque realmente inclusivo, ¿verdad? Entonces, la educación inclusiva no es más que una cuestión de actitud. Y todas esas habilidades diferentes que tienen nuestros estudiantes se tienen que convertir en una fuerza, ¿verdad?
Es por ello que la educación inclusiva se va a caracterizar por promover el acceso, la participación, el aprendizaje de todos los estudiantes sin importar sus diferencias individuales, ¿verdad? Y entre las principales características está el acceso educativo, equitativo, perdón, donde todos los estudiantes van a tener el derecho de recibir una educación de calidad sin ningún tipo de discriminación, por discapacidad, por origen étnico, por género o por condición socioeconómica. Otra característica es la participación activa, ¿sí? Es decir, todos los estudiantes tienen que participar en las actividades. El respeto a la diversidad, porque hay que valorar esa diferencia como una riqueza, no como un obstáculo, y los ajustes razonables que tenemos que hacer en el entorno, en los contenidos, en las metodologías. Se requiere entonces un currículum flexible y en este caso siempre resalto algo para el docente y es el hecho de pensar cuando nosotros tenemos un estudiante con discapacidad en el aula, ¿qué aporta nuestra asignatura al perfil de egreso de ese estudiante? Es decir, desde mi asignatura, ¿qué estoy aportando para su futuro ejercicio profesional? Y esos son los contenidos que yo no puedo dejar de dar, que yo no puedo dejar de evaluar y que yo tengo que lograr que el estudiante se apropie de ellos, porque son esos los contenidos que le van a ayudar posteriormente a su ejercicio profesional. Pero todos conocemos que nuestras materias muchas veces tienen contenidos que no aportan del todo a ese perfil de ingreso. Y allí tiene que estar nuestra principal fortaleza, el hecho de saber discernir entre lo que realmente aporta y lo que contribuye a la formación, pero no es lo básico en el aporte que hace a ese perfil de egreso. Entonces tenemos que saber dar ese apoyo personalizado, donde hay que brindar acompañamiento según las necesidades de cada estudiante. Tenemos que lograr ambientes inclusivos donde prevalezca la empatía, el respeto, la colaboración entre pares, la formación docente continua, que es lo que estamos haciendo, la eliminación de barreras, pero barreras no solamente físicas, sino comunicativas, actitudinales, que impiden muchas veces el proceso inclusivo, y el compromiso institucional. Es decir, la inclusión tiene que ser asumida como una responsabilidad en toda la comunidad educativa. Y es por eso que su principal enfoque hoy está enfocado, valga la redundancia, a transformar el sistema para que todos aprendan juntos. Es por eso que hoy se habla de un diseño universal para el aprendizaje más que una adecuación curricular, que hoy se habla de un currículum flexible, contextualizado, con ese enfoque ecológico que debe de tener, la necesidad de que exista el apoyo dentro del aula y la participación plena en todas las actividades, ¿verdad? Y es aquí donde hay diferencias claves entre lo que se denominó en algún momento educación integradora y lo que es hoy la educación inclusiva, ¿verdad? Donde buscamos una participación plena, donde buscamos adaptaciones universales y no individuales, donde buscamos el enfoque de la diversidad y no de la discapacidad, donde se necesita la transformación del sistema de una manera profunda y donde se eliminen todas las barreras. Tenemos que reflexionar si realmente seguimos en una educación integradora o realmente estamos transitando hacia esa educación verdaderamente inclusiva. De allí las diferencias claves. Y obviamente es necesario cumplir con determinados principios
para nosotros poder atender la diversidad, ¿verdad? Entre ellos, que ya los he ido mencionando indistintamente, la igualdad de oportunidades, el respeto y valoración de diferencias, diversificación de respuestas educativas y la equidad en términos de justicia social. Y de todos ellos, hay dos que son la base de nuestro trabajo: la igualdad de oportunidades y la diversificación de respuestas educativas. Tenemos que saber dar respuestas educativas diversificadas, ¿verdad? Es por ello que el reto de la inclusión en la universidad presupone reconocer a la sociedad, a lo específico y lo diverso en cada espacio. Definir sus políticas partiendo de la propia realidad, su contexto, su historia y su cultura. Y la aproximación del tema de la diversidad, la diferencia y la accesibilidad, que esto va a implicar un cambio de paradigma, de postulados y de relación con los diferentes sistemas educativos. Nunca podemos olvidar que el optimismo es la fe que conduce al logro. ¿Qué se necesita para lograr de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué consideran ustedes que debe hacer la universidad para ser más inclusiva? Yo pienso que cada universidad debe de partir en primer lugar del establecimiento de sus políticas curriculares inclusivas, ¿verdad? Y entre ellos puede estar el currículum funcional y contextualizado, ¿verdad? Ese currículum con un enfoque intercultural donde se promocionen y se incorporen las cosmovisiones, las epistemologías y los valores de las diversas culturas ecuatorianas y universales, ¿verdad? La creación del espacio para el diálogo de saberes. Ese currículum funcional se define como un currículum abierto y participativo, que va a dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Otra de las políticas que debemos trabajar son las tutorías académicas desde un enfoque inclusivo. Y yo recuerdo una experiencia que en algún momento desarrollamos, donde establecimos como política dentro de la universidad que el tutor, tanto académico como del proceso de titulación de un estudiante con algún tipo de necesidad educativa especial, asociado no a la discapacidad, debe ser un docente con nombramiento, porque debe ser un docente que lleve al estudiante desde su primer nivel desde su primer semestre hasta que se incorpore. Todos los cursos, el estudiante no puede tener un tutor diferente, sobre todo en el proceso de tutoría académica. Por tanto, el sistema de tutoría académica de la universidad debe de contemplar el proceso de inclusión como ese medio que le posibilite identificar y responder a la diversidad y a las necesidades de todos los estudiantes. Y allí definimos las tutorías académicas inclusivas, que debe de abarcar desde el diagnóstico de necesidades estudiantiles durante el proceso o el curso de nivelación, hasta todo el acompañamiento en el desarrollo de su formación profesional. Y se establecieron determinados objetivos de autoría propia de la tutoría académica con un enfoque inclusivo, que allí aparecen mostrados, como contribuir al proceso formativo de los estudiantes desde un enfoque individualizado, guiarlos durante todo el proceso de formación, coordinar los procesos de prácticas preprofesionales, vinculación y titulación, promover el trabajo multidisciplinario, permitiendo que el estudiante logre una formación integral y establecer un clima de confianza que propicie el desarrollo de habilidades y destrezas
donde exista un ambiente armónico, democrático y provechoso para esa vida del estudiante. Otro proceso que no podemos tampoco dejar a un lado son las prácticas preprofesionales y o pasantías que tienen que obligatoriamente realizar nuestros estudiantes con algún tipo de necesidad educativa. Es por ello que, atendiendo a la naturaleza de cada carrera, deben contemplar esos planes de prácticas, adecuaciones y orientaciones que evidencien el enfoque inclusivo de los mismos. Y se debe de contar con ese plan adaptado a las necesidades individuales que esté en función del nivel de funcionabilidad del estudiante. Hoy se habla del nivel de funcionalidad del estudiante con necesidad educativa especial. ¿Hasta qué punto es funcional ese estudiante? Y la planificación, así como el informe, debe de estar siempre coordinado con el tutor académico asignado, quien junto con el tutor que se asigne de práctica preprofesional y pasantía, deberá de dar seguimiento al proceso para que se cumplan los objetivos del programa. Y de igual manera el proceso de titulación debe desarrollarse bajo las mismas normas y principios que se establecen en el proceso de la reglamentación interna de la institución, pero atendiendo a esa modalidad, el tutor debe de dar un acompañamiento sistemático al estudiante y deben de propiciar el desarrollo y la orientación académica, facilitar y gestionar todos los medios y recursos que le van a garantizar el desarrollo adecuado de ese proceso de titulación al estudiante, ¿verdad? En otras palabras, hay que buscar una universidad resiliente, una universidad que realmente conozca sobre la inclusión, que realmente trabaje por la inclusión y que busque esa intervención educativa, esa nueva epistemología del desarrollo humano, donde se enfatice en el potencial, ¿verdad? Todos tenemos potencialidades. Es decir, ese arte de navegar en los torrentes, donde docentes y estudiantes deben de ser resilientes en un proceso inclusivo. Este cambio es de adentro hacia afuera, desde lo que nosotros sentimos a lo que realmente deseamos. Por eso es que se busca una mente resiliente para un actuar resiliente en ese proceso de inclusión. Y un pequeño ejemplo de cómo trabajar el proceso desde el ingreso del estudiante, donde pasa por un departamento de bienestar universitario, donde debe de existir una unidad de inclusión dentro de la universidad que responde y garantice el derecho de los estudiantes, donde esos estudiantes tengan un diagnóstico por un equipo multidisciplinario de entrada en la universidad. Es decir, que la universidad conozca realmente de ese estudiante que llega, ¿verdad?, a cursar una carrera, cuál es su nivel de funcionalidad. Nosotros no podemos quedarnos con el diagnóstico que muchas veces nos trae el estudiante, sino con el que nosotros realmente hacemos y vamos haciendo a partir de la observación. Tenemos que tener ese informe del nivel de funcionalidad del estudiante para ser valorado con la carrera y a partir de allí iniciar el trabajo con los docentes, con el currículum, con la familia, con la planificación de un proceso de vinculación, de prácticas y de titulación que realmente sea inclusivo, donde estén presentes las políticas curriculares inclusivas que van a direccionar todo este proceso y van a acompañar también
cada una de las acciones que desarrollemos. Entonces, las experiencias vividas hablan, nos hacen reflexionar y crecer. Y nosotros, orgullosamente, decimos que pudimos en un equipo o con un equipo multidisciplinario llevar adelante un proceso de formación de un estudiante con síndrome de Down, que es de los pocos en el país que han logrado incorporarse y ejercer su profesión. Y aquí tenemos a Daniel, algo temeroso por la nueva aventura, pero decidido a emprenderla. Pisaba por primera vez las aulas universitarias. Su primer día de clases en la licenciatura en Mercadotecnia. Daniel fue transitando por todo el proceso de formación igual a los demás estudiantes, pero obviamente con todas las adecuaciones de acceso al currículum que él necesitaba. Es por ello que una de las fundamentales fue la relacionada con el tiempo de estudio, donde él no realizó su carrera en 9 semestres, sino en 14 semestres. Ahí está, muy joven, ¿verdad? Con su cara de niño, desarrollando diferentes actividades académicas en la institución con su coordinador de carrera, y ese sueño se convirtió en realidad. Daniel, presentando su proyecto y su ejercicio final de culminación de estudios, donde demostró los conocimientos y las habilidades adquiridas en su carrera que le permiten desempeñarse en la clínica de la familia, ejerciendo su trabajo como cualquier otro trabajador de allí. Aquí lo vemos en el proceso de exposición teórico-práctico de su ejercicio final y su cara sonriente al recibir su título de licenciado en Mercadotecnia. Creo que las fotos hablan por sí solas. Entonces, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados día tras día. Ese soy yo, Daniel López García. Fue un esfuerzo, no solo de la universidad en su momento, sino de la familia. Y les traigo este ejemplo para motivarlos, para incentivarlos a pensar que siempre se puede más y que los estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, gozan de iguales derechos que todos los demás. El tránsito hacia la educación inclusiva implica cambios estructurales, actitudinales y pedagógicos. Creo que los actitudinales son fundamentales. Se requiere de compromiso de docentes, de familias, de instituciones y políticas públicas. La inclusión no es un destino, sino es un proceso continuo de mejora y de apertura realmente. No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Helen Keller. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho por compartir este espacio y les deseo muchísimos éxitos en este proceso de formación inclusiva que están realizando.